La lección de la escuela sabática de esta semana se titula El verdadero Josué. El sábado meditaremos en un nombre antiguo y a la vez muy actual, Josué. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, leemos que las historias de Israel acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nosotros, los que vivimos en estos tiempos finales. Es como si Dios nos dijera: lo que lees en el Antiguo Testamento no es solo pasado, también habla de ti, hoy. En medio de esas historias se levanta Josué, líder valiente, siervo fiel, guía del pueblo hacia la tierra prometida, pero su vida apunta más allá de sí mismo. Canaán no es solo un territorio conquistado, sino figura de una realidad mayor, la tierra nueva, el hogar definitivo de los redimidos. Así como Israel caminó del desierto al descanso, también nosotros avanzamos por un mundo herido, esperando el reposo final que solo Dios puede dar. Algo similar ocurre con el santuario. Sus sacrificios y ceremonias eran mucho más que ritos, eran un lenguaje visual del plan de salvación. En la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 11, se nos dice que Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes definitivos, ministrando en un santuario más grande y perfecto, no hecho por manos humanas. Todo lo que sucedía en el santuario terrenal señalaba a Jesús y a su obra real en el cielo. Para entender al verdadero Josué, la Biblia nos lleva al Calvario, donde la sombra se encuentra con la realidad. Ellen White, en el libro Exaltad a Jesús, describe la escena de la cruz, la oscuridad cubriendo el cielo, la tierra temblando, las rocas partiéndose, la gente cayendo aterrada. Mientras tanto, en el templo, el sacerdote se prepara para sacrificar el cordero de la tarde, sin imaginar que ese rito está a punto de quedar superado. Cuando Jesús exclama, «Consumado es», el velo del templo se rasga de arriba a abajo por una mano invisible, el lugar santísimo queda a la vista. El cuchillo cae y el cordero escapa. El símbolo ha encontrado su cumplimiento. El verdadero Cordero de Dios ha sido ofrecido y el camino hacia la presencia del Padre queda abierto por la sangre de Cristo. Desde entonces, Jesús mismo es nuestro sacerdote y abogado en el santuario celestial. Aquí Josué se conecta de manera especial con Jesús. Su nombre significa El Señor es salvación, y en el idioma original es el mismo nombre que Jesús. Josué guió al pueblo a través del Jordán hacia la tierra prometida. Jesús, por su muerte y resurrección, abrió el camino hacia la Canaán eterna. El Jordán que él cruzó es la barrera del pecado y de la muerte. El velo que rasgó es la distancia entre Dios y el ser humano. Josué repartió una tierra. Cristo asegura una herencia eterna en la presencia del Padre. Pablo, al decir que estas cosas fueron escritas para nosotros, nos enseña a leer estas historias como mensajes vivos para el tiempo del fin. Las luchas de Israel frente a gigantes y murallas reflejan nuestras propias batallas, dudas, temores, pecados que parecen invencibles, desafíos que nos superan. A menudo nos sentimos como ellos a las puertas de Canaán, cansados del desierto, conscientes de nuestros fracasos, mirando el futuro con incertidumbre. Tal vez hoy te ves rodeado de murallas que no sabes cómo caerán o frente a ríos que no sabes cómo cruzar. Te preguntas si de verdad hay una tierra prometida para ti, si el perdón y el cambio son posibles. La respuesta de Dios está en la cruz. El verdadero Josué ya abrió el camino. No te pide conquistar la salvación por tus fuerzas, ni impresionar a Dios con sacrificios, ni derribar solo tus murallas. Él ya venció donde tú no podías vencer. La carta a los Hebreos afirma que entró una vez para siempre en el santuario celestial, habiendo obtenido eterna redención. En Cristo, la victoria final ya está garantizada. Esta semana, al estudiar el libro de Josué, veremos cómo la Biblia misma nos enseña a entender estas historias como figuras que apuntan a Cristo. El líder, la conquista, el descanso prometido, todo se ilumina a la luz de su ministerio como Salvador y sumo sacerdote. Pero hoy, el llamado es sencillo. Permite que el verdadero Josué tome tu mano. No te quedes en el desierto de la culpa o de la rutina espiritual. Más allá de símbolos, ritos y esfuerzos limitados, hay un Salvador vivo que abrió un camino nuevo y vivo hacia el corazón del Padre. Tomemos un momento para orar y pedir al Señor que, durante esta semana, nos ayude a ver en la vida de Josué el reflejo del ministerio de Cristo, que afirme nuestra confianza en su obra en el santuario celestial y en la esperanza de la Canaán eterna. Que el verdadero Josué, Jesús, dirija nuestros pasos cada día hasta que por su gracia
entremos con Él en la tierra prometida para siempre. El domingo meditaremos en una llave preciosa para entender la Biblia, la tipología. No es un concepto complicado, es la manera en que Dios ordenó la historia para que personas, instituciones y acontecimientos del pasado apuntaran a Jesús y a las realidades del Evangelio. En la carta a los Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo presenta a Adán como figura del que había de venir, es decir, un tipo que anticipa a Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo mira la historia de Israel en el desierto y afirma que todo sucedió, como ejemplo, y fue escrito para amonestarnos a los que vivimos al final de los tiempos. El paso del mar, el alimento del cielo, el agua de la roca y aún las caídas del pueblo se transforman en un espejo espiritual para nosotros. La carta a los Hebreos completa esta idea. En el capítulo 8 declara que los sacerdotes del santuario terrenal sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, y recuerda que Dios mandó a Moisés hacer el tabernáculo según el modelo mostrado en el monte. En el capítulo 9 añade que esas figuras de las cosas celestiales se purificaban con sacrificios, mientras que las realidades celestiales mismas requerían mejores sacrificios. Así, la Biblia presenta personas, objetos y ceremonias como tipos, modelos diseñados por Dios para ilustrar la obra futura de Cristo y el plan de salvación. Podemos definir entonces la tipología bíblica como el uso que Dios hace de personas, acontecimientos o instituciones del Antiguo Testamento como modelos que anticipan a Jesús y a las realidades del Evangelio. El tipo es como un molde, el antitipo es la realidad que lo llena. No es una invención posterior, sino un diseño divino ya insinuado en el Antiguo Testamento y reconocido por los escritores del Nuevo Testamento bajo la guía del Espíritu Santo. David es un ejemplo claro. En el Salmo 22 lo vemos clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla de un corazón derretido, de fuerzas secas como barro, de manos y pies horadados, de enemigos que lo rodean y de gente que reparte sus vestidos y echa suertes sobre su ropa. David sufrió de verdad, pero sus palabras van más allá de su experiencia. El Espíritu Santo usa su dolor como molde profético que describe el sufrimiento del Mesías. Los profetas retoman esa figura y la proyectan hacia el futuro. En el libro de Jeremías, capítulo 23, Dios promete levantar a David un renuevo justo, un rey que reinará con justicia. El profeta Isaías, en el capítulo 9, habla de un niño que nacerá, llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y en el capítulo 11 describe a un vástago del tronco de Isaí, lleno del Espíritu del Señor, que juzgará con justicia y traerá verdadera paz. El mismo Antiguo Testamento anuncia así a un nuevo David, un rey mayor que el antiguo. En el Evangelio según Juan, capítulo 19, contemplamos a Jesús en la cruz mientras los soldados se reparten sus vestidos y echan suertes sobre su túnica. Juan declara que esto sucedió para que se cumpliese la escritura del Salmo 22. De este modo, el Espíritu Santo nos muestra que el clamor y el dolor de David eran un tipo y la cruz de Cristo es el antitipo, la realidad plena. Aquí aprendemos cómo funciona la tipología. Dios obra en hechos reales, como el sufrimiento de David, pero al mismo tiempo usa esos hechos como un molde que anticipa la experiencia del Mesías. Los profetas proyectan esa figura hacia el futuro y el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu, identifica con claridad su cumplimiento en Jesús. No inventamos significados, seguimos las huellas que Dios dejó en su palabra. Ellen White, en el libro Ser semejante a Jesús, explica que todas las ofrendas simbólicas señalaban a Cristo y que, al ofrecerse el sacrificio perfecto en la cruz, ya no fueron aceptables los antiguos sacrificios. El tipo se encontró con el antitipo en la muerte del Hijo de Dios. El velo se rasgó, los ritos ceremoniales llegaron a su fin y un camino nuevo y vivo se abrió para la humanidad. Ella también afirma que Cristo no vino para disminuir la ley, sino para cumplirla perfectamente y mostrar que, unida la humanidad con la divinidad por la fe, es posible guardar los mandamientos. Así, la tipología recalca tanto el carácter inmutable de la ley como la centralidad de Cristo en el plan de salvación. A la luz de esto, la exhortación de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, se vuelve muy personal.
Lo que ocurrió con Israel fue escrito para advertirnos: no codiciar lo malo, no caer en idolatría, inmoralidad, murmuración ni incredulidad. Y concluye con una promesa: ninguna tentación es insuperable. Dios es fiel y dará salida para resistir. Si la experiencia de Israel y de David son tipos, nuestras luchas de hoy son el lugar donde Cristo quiere ser la realidad viva, dándonos fuerza, perdón y victoria. Al final, la tipología bíblica tiene un propósito sencillo: llevarnos a ver a Jesús en todas las Escrituras y a recibir hoy lo que Él hizo y hace por nosotros. No se trata solo de apreciar símbolos, sino de dejarnos conducir por ellos hasta el Salvador. Detrás de cada sombra hay una persona real, y su nombre es Jesucristo. Tomemos un momento para orar y pedir al Señor que nos enseñe a leer la Biblia con estos ojos, que, al estudiar a David, al antiguo Israel, al santuario y a tantos otros tipos, el Espíritu Santo nos lleve una y otra vez al verdadero Rey, al verdadero sacerdote, al verdadero Cordero. Que Jesús, el antitipo de todas las promesas, se haga real en nuestra vida hoy, fortaleciéndonos en la tentación, guiándonos en nuestras decisiones y preparándonos para su pronto regreso. El lunes meditaremos en dos palabras que atraviesan la Biblia: tipo y antitipo. No son términos fríos, sino la manera en que Dios hizo de ciertas personas, experiencias e instituciones moldes que apuntan a realidades mayores cumplidas en Jesús, en su iglesia y al final de la historia. No somos nosotros quienes inventamos esos vínculos, la misma Escritura los marca y nos enseña cómo aplicarlos. El Nuevo Testamento muestra estos cumplimientos en tres niveles: en la vida de Cristo, cristológico; en la experiencia del pueblo de Dios, eclesiológico; y en los acontecimientos del fin, escatológico. Lo vemos con tres grandes modelos del Antiguo Testamento: Israel, el Éxodo y el Santuario. Primero, Israel. El profeta Oseas habla de Israel como hijo de Dios llamado de Egipto, y el Evangelio según Mateo aplica esa frase a Jesús, el Hijo por excelencia. Cristo recorre la historia de Israel: desierto, tentación, obediencia donde el pueblo falló. Él es el verdadero Israel. Luego Pablo llama a la iglesia el Israel de Dios. En Cristo judíos y gentiles forman un solo pueblo, y en el Apocalipsis las 12 tribus simbolizan al pueblo fiel del tiempo del fin. El modelo de Israel se llena así en Jesús, en la iglesia y en el Israel final que permanece firme en la última crisis. Segundo, el Éxodo. Jesús niño es sacado de Egipto y llevado a la tierra de Israel, un pequeño éxodo guiado por Dios. Más tarde, Pablo llama a la iglesia a salir de en medio de ellos, un éxodo espiritual, salir de la esclavitud del pecado y de los ídolos. Y en el mensaje final de Apocalipsis se oye: salid de ella, pueblo mío. El llamado a dejar Babilonia y prepararse para la venida de Cristo. Del antiguo éxodo de Egipto pasamos al éxodo del corazón y de allí al gran éxodo final del pueblo de Dios. Tercero, el santuario. El Evangelio según Juan dice que el Verbo habitó entre nosotros, es decir, tabernaculizó con la humanidad. Jesús mismo declara que su cuerpo es el verdadero templo. Todos los sacrificios y servicios del santuario convergen en él: Cordero, sacerdote y lugar de encuentro con Dios. Luego Pablo afirma que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Ya no se trata solo de un edificio, sino de una comunidad donde Dios habita. Y al final, en el Apocalipsis, vemos el templo celestial abierto y finalmente la nueva Jerusalén donde se proclama: el tabernáculo de Dios está con los hombres y no hay templo porque el Señor y el Cordero son su templo. El santuario alcanza su plenitud en la presencia eterna de Dios con los redimidos. Todo esto es posible porque la Biblia tiene un solo autor divino. Sus partes no se contradicen. Los tipos y antitipos no son caprichos humanos, sino un tejido que el Espíritu Santo ha ido formando desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre con Cristo en el centro. Ellen White explica que Dios dio a su pueblo dos leyes: la moral, eterna como su carácter, y la ceremonial, hecha de símbolos y sacrificios que apuntaban a Cristo. Todo el sistema ceremonial se fundamentaba en Jesús, y su función terminó cuando el símbolo se encontró con la realidad en la cruz. El velo se rasgó, la sombra cesó, pero la ley de Dios siguió firme. Cristo cumplió cada detalle profético y mostró que, unida por la fe a la divinidad, la humanidad puede guardar los mandamientos. Ante esta riqueza surge una pregunta práctica: ¿qué hacemos cuando un texto bíblico nos resulta difícil?
A veces nos desanimamos o lo dejamos a un lado. La tipología nos invita a otro camino, colocar ese texto dentro del gran relato bíblico, preguntarnos cómo se conecta con Cristo, con su iglesia y con el plan final de Dios, orar, pedir al Espíritu Santo luz, comparar pasaje con pasaje y dejar que los textos claros iluminen a los más complejos. Aunque la respuesta no llegue de inmediato, Dios va formando nuestra mente y nuestro corazón. Tal vez hoy luchas con partes de la Biblia que te parecen lejanas, especialmente del Antiguo Testamento. Recuerda, son parte de un diseño divino donde cada tipo nos conduce al antitipo, a Jesús. Él es el verdadero Israel, el guía del éxodo final y el santuario viviente. Cuando no entiendas un pasaje, no lo sueltes. Llévalo a Cristo, preséntalo en oración y permite que el Espíritu te muestre poco a poco cómo encaja en el gran plan de salvación. Tomemos un momento para orar y pedir al Señor que nos enseñe a leer la Biblia con humildad y confianza, que nos ilumine en los textos difíciles, que nos muestre a Jesús en cada tipo y símbolo y que nos haga parte viva de su pueblo, ese Israel espiritual que camina hacia el éxodo final y hacia el santuario eterno de la presencia de Dios. El martes meditaremos en Josué como una figura que une pasado y futuro, un nuevo Moisés que al mismo tiempo señala al verdadero libertador, Jesucristo. Estas historias no son solo biografía antigua, son moldes que Dios usa para anunciar a su Hijo. En Éxodo 3 vemos a Moisés ante la zarza ardiente, llamado a sacar a Israel de Egipto. En Josué 1, después de la muerte de Moisés, el Señor llama a Josué a cruzar el Jordán y llevar al pueblo a la tierra prometida. Ambos tienen un encuentro directo con Dios antes de su misión, y a los dos se les promete: yo estaré contigo. Bajo su liderazgo, Israel es temido por las naciones. Los paralelos continúan. Moisés guía a través del Mar Rojo, Josué a través del Jordán. Con Moisés comienza el maná, con Josué, el maná se detiene al entrar en la tierra. Se les recuerda la circuncisión y la Pascua. Tanto ante la zarza como ante el príncipe del ejército de Jehová escuchan: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Moisés traza la distribución de la tierra y las ciudades de refugio, Josué las implementa. Ambos cierran su obra con un discurso final y una renovación del pacto. Pero la Biblia deja claro que el paralelo no termina en Josué. En Deuteronomio 18, Moisés anuncia que Dios levantará un profeta como yo. Más tarde se dice que no se levantó otro profeta como él, con quien Jehová hablara cara a cara. En el Nuevo Testamento, Pedro y Esteban declaran que esa profecía se cumple no en Josué, sino en Jesús. Josué fue un adelanto parcial, solo el Mesías podía cumplir plenamente esa palabra. Jesús es el único que conoce al Padre de manera perfecta. El Evangelio según Juan lo presenta como el Verbo hecho carne, el que ha dado a conocer a Dios. Hasta sus enemigos reconocen que enseña con verdad el camino de Dios. El Padre pone sus palabras en sus labios, por eso Jesús puede decir que su palabra es la palabra del Padre. Así, Moisés y Josué son tipos. Cristo es el antitipo, la realidad completa, el profeta, el mediador y el capitán del pueblo de Dios. Ellen White comenta que el rostro de Moisés resplandecía por haber estado en la presencia divina y que esa gloria simbolizaba tanto la santidad de la ley como la luz del Evangelio en Cristo. Moisés fue un símbolo de Jesús. Como intercesor, veló su rostro porque el pueblo no podía soportar aquella gloria, así como Cristo veló su divinidad bajo la humanidad para acercarse a nosotros. Moisés fue preparado en la escuela de la prueba para llevar a Israel a la Canaán terrenal. Nuestro Redentor, perfeccionado por el sufrimiento, nos conduce a la Canaán celestial. En este cuadro, Josué es un eslabón intermedio. Es el nuevo Moisés que guía a la nueva generación a la tierra prometida, pero apunta a alguien mayor. No es el centro, sino una flecha hacia el verdadero guía. Él reparte tierras, Cristo asegura la herencia eterna. Él cruza el Jordán, Cristo vence al pecado y a la muerte. Él confirma el pacto con Israel, Cristo sella el nuevo pacto con su propia sangre. La pregunta entonces se vuelve personal. ¿Qué lugar tiene Jesús en tu caminar con Dios? ¿Es solo un buen ejemplo, el fundamento de toda tu fe? Podemos agradecer por Moisés, Josué, pastores y líderes, pero todos son siervos. Solo Jesús es el Salvador. Cuando tu confianza descansa en Él, tu esperanza no depende de la fuerza de un líder ni de tus méritos, sino de la obra perfecta de quien dio su vida para abrirte la entrada a la verdadera tierra prometida. Tal vez hoy te sientes como Israel al borde del Jordán, frente a desafíos, con miedo al futuro, recordando fracasos. Mira al verdadero Josué, al profeta anunciado,
al mediador que se hizo hombre por ti. En sus manos están tu perdón, tu fuerza, tu guía diaria y tu destino eterno. Tomemos un momento para orar y pedir al Señor que nos enseñe a ver en Moisés y en Josué no solo ejemplos, sino señales que nos lleven a Cristo, que Jesús sea el centro real de nuestra fe, el capitán de nuestra vida y el fundamento de toda nuestra experiencia cristiana, hasta el día en que entremos con Él en la Canaán celestial. El miércoles meditaremos en el verdadero Josué, Jesucristo, quien cumple perfectamente lo que Josué solo anunciaba en figura. Las batallas y conquistas del libro de Josué no son mera historia militar. Muestran, en lenguaje de tierras y ciudades, lo que Cristo haría con nuestras luchas espirituales y con la herencia que quiere darnos. En Josué, la meta de la guerra era establecer a Israel en la tierra prometida, para que disfrutara en paz de la herencia recibida y viviera según la ley de Dios. Siglos después, el profeta Isaías presenta al Mesías con palabras muy similares. Dios lo da por pacto al pueblo, para restaurar la tierra y hacer que su pueblo herede las heredades asoladas. Así como Josué repartió la tierra al antiguo Israel, Jesús reparte la herencia espiritual a su nuevo pueblo. La carta a los Hebreos, capítulos 3 y 4, declara que, aunque Josué introdujo a Israel en Canaán, ese no fue el reposo definitivo, pues queda un reposo para el pueblo de Dios. Canaán fue un descanso real pero parcial, señalando a un reposo más profundo que solo Cristo puede dar. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como ese verdadero Josué. Después de pasar por las aguas del Jordán en su bautismo, entra en el desierto 40 días, vence donde Israel fracasó y, tras su resurrección, se prepara para iniciar su ministerio celestial como capitán de nuestra salvación. Ellen White recuerda que todas las ceremonias y sacrificios de Israel apuntaban a Jesús y hallaron su realidad en su muerte. La Pascua miraba hacia la liberación de Egipto, pero también hacia el sacrificio del verdadero Cordero de Dios. En la cruz, la figura se encontró con la realidad. Lo mismo ocurre con Josué. Su conquista fue símbolo, la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre el pecado es la realidad. Él es el Hijo amado y el siervo en quien el Padre se complace. El guerrero divino que libra las batallas de Dios, no con armas humanas, sino con obediencia perfecta hasta la cruz, donde expulsa al enemigo y asegura para los redimidos la herencia eterna. Descansar en Cristo no es pasividad, sino confiar en que su obra es suficiente. Creer que la victoria no se gana con tu fuerza sino con la suya, que tu perdón se apoya en su sangre y no en tus sentimientos, que tu esperanza descansa en su justicia y no en tus logros. Hebreos nos advierte que el verdadero peligro es quedar fuera de ese reposo por incredulidad. La misma promesa dada a Israel hoy se nos anuncia a nosotros y solo aprovecha cuando se mezcla con fe. Quizá hoy tu corazón se siente más desierto que tierra prometida. Quizá repites las mismas caídas y te parece que el reposo nunca llega. Mira al verdadero Josué. Él ya peleó la batalla decisiva en el desierto y en la cruz. Ya abrió el camino a la herencia eterna. Descansar en Él es decirle: Señor, yo no puedo conquistar esta tierra de mi corazón, pero tú sí. No puedo asegurar mi futuro, pero tú ya aseguraste mi salvación. Tomemos un momento para orar y pedir al Señor que nos enseñe a ver en Josué la sombra y en Jesús la realidad, que nos dé fe para entrar en su reposo, dejar nuestras obras como base de salvación y apoyarnos solo en la obra perfecta del verdadero Josué, que ese descanso se vuelva experiencia diaria, en la culpa, en la tentación y en el miedo al futuro, recordando que Cristo ya venció por nosotros y hoy nos ofrece su paz. El jueves meditaremos en Josué y en nosotros, la iglesia de hoy. Así como Él condujo a Israel en guerras reales para entrar y poseer la tierra prometida, nosotros somos llamados a una batalla distinta, pero igualmente seria, una guerra espiritual. En sus cartas, el apóstol Pablo habla de pelear la buena batalla y de militar la buena milicia. Explica en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes espirituales de maldad. Por eso nos invita a vestirnos de toda la armadura de Dios. En la segunda carta a los Corintios aclara que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya no tomamos ciudades con espadas, pero sí enfrentamos fortalezas de orgullo, incredulidad, mentira y pecado, tanto fuera como dentro de nosotros.
También como en tiempos de Josué, hay una herencia en juego. Pablo dice en el libro de los Hechos que la palabra de la gracia de Dios puede darnos herencia con todos los santificados. La carta a los Hebreos afirma que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, y nos llama a procurar entrar en ese reposo. Pedro habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, y Pablo recuerda a los colosenses que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. El Apocalipsis describe el conflicto final, donde los enemigos rodean el campamento de los santos, y luego la escena gloriosa en la que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habita para siempre con su pueblo. Ahí, la tipología de Josué llega a su cumplimiento completo. La batalla termina, la herencia es eterna, y el reposo es perfecto. Ellen White nos recuerda que hoy nuestra posición se parece a la de Israel en el día de la expiación. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Su sacrificio en la cruz fue la realidad a la que apuntaban todos los símbolos. No hay otro sacrificio que ofrecer, ni otro mediador que buscar. Él es nuestro único abogado, el único que puede perdonar. Por eso ella nos llama a meditar profundamente en el amor de Dios revelado en el Calvario. Lo único que podemos hacer es señalar la cruz, al Cordero inmolado desde la fundación del mundo, y confiar en que Él salva, hasta lo sumo, a los que se acercan por la fe. En este contexto, la vieja pregunta de Josué sigue sonando muy actual. Un día dijo al pueblo: ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que les dio el Señor? Si Jesús, el verdadero Josué, nos hablara hoy, quizá nos diría algo como: ¿hasta cuándo postergarán recibir de todo corazón la gracia y la herencia que ya les he dado? ¿Hasta cuándo vivirán como derrotados si ya vencí por ustedes? ¿Hasta cuándo seguirán a medias, reteniendo hábitos, pensamientos o afectos que los atan, en lugar de entrar de lleno en el reposo y la obediencia de la fe? Tal vez, sin darnos cuenta, estamos instalados en una especie de desierto espiritual. Conocemos las promesas, sabemos que hay una herencia preparada, pero dudamos, nos distraemos, dejamos para mañana la entrega plena. Jesús, como nuestro capitán, no nos llama a conquistar la salvación por esfuerzo propio, pero sí a tomar por fe lo que Él ya conquistó. Nos invita a usar las armas que Él nos da: la verdad, la justicia, la fe, la oración, la palabra, y nos recuerda que no peleamos solos, su Espíritu pelea a nuestro lado, transformando el corazón mientras caminamos. Tomemos un momento para orar y pedir al Señor que nos despierte de toda negligencia espiritual, que nos haga conscientes de la herencia que ya nos ha prometido en Cristo y de la batalla espiritual en la que estamos. Pidamos que Jesús, el verdadero Josué, sea nuestro capitán cada día, que nos enseñe a usar sus armas, a descansar en su gracia y a avanzar, sin excusas, hacia la plenitud de la vida que Él ya compró para nosotros.